Hola compa, si no viste la tercera parte, tienes el link en la descripción. Al día siguiente, nuestro compañero Yu-won le mostraba a su maestro Hiyar lo que había aprendido al ponerlo en práctica contra varios árboles. Como su cuerpo no está tan bien físicamente, la demostración lo había dejado un poco cansado. Era evidente cuánto ha mejorado el muchacho con la espada, por lo que Hiyar le pregunta si ayer se dio cuenta de algo. Siendo sincero, este había pensado que Yu-won lo había dado todo cuando se cayó en la nieve, pero Yu-won le comenta que, en realidad, hubo algo que no entiende bien, pues recuerda como si alguien se lo hubiera enseñado. Ese recuerdo es tan borroso como si fuera un sueño lejano. Al voltear hacia Hiyar, le pregunta si tiene algún discípulo viviendo cerca, pero la respuesta de su maestro es negativa y le comenta que al parecer ha alcanzado la iluminación en un sueño, aunque esto para él fue demasiado real para ser solo un sueño. Debido a su progreso, Hiyar sugiere intensificar el entrenamiento, lo que hace que las piernas de Yu-won comiencen a temblar ante lo que se le avecina. Volviendo a las ruinas de la nieve eterna, se encontraba Eden con un papel que emite luz sagrada, a la vez exclama que ahora mismo eliminará la sangre demoníaca de los hermanos que corre por sus cuerpos. Lee en voz alta lo que está escrito en el papel. Bachexar dijo una vez, dado que los pecados de las generaciones anteriores se transmiten a las futuras. Luego, cerrando los ojos, comenta que esto en realidad es una tontería, dejando perplejos a los hermanos. No ve necesidad de complicarlo tanto, pues en resumen, les está perdonando sus pecados porque ellos dos se lo merecen. Sein a esto queda en silencio mientras que su hermano suspira mostrando una tenue sonrisa, con los ojos cerrados. Y al abrirlos menciona que se alegra de conocer a este noble héroe que se parece a Dios, aunque en el pasado se oponía a la idea de que un paladín novato recién nombrado y convertido en comandante esté a cargo de sus vidas. Además, aunque las habilidades de ese paladín sean tan buenas como dicen los rumores, dado que como son caballeros santos, no hay forma de que los dejen en paz. Por lo que se preguntó con enojo si ya han llegado al final de su utilidad. En el presente, susurra que el jefe no es un paladín común, pues nunca lo ha visto rezar y además habla blasfemia sin dudarlo, incluso a ellos, los semidemonios. Eden, sin comprender las tonterías que susurra, menciona su nombre para llamarle la atención y exclama que deje de estar en las nubes y marque el sello de sangre mientras le pone el papel en la cara y este se asusta. Pero sin más, hace lo que le pidió el pala y al terminar le expresa una sonrisa a su hermana mientras que la trata de tranquilizar mencionándole que solo saldrá un poco de sangre al poner el dedo en el papel, pero que eso no da miedo ni dolerá. Finalmente, Sein lo hace y de inmediato son rodeados por un poder sagrado que emerge de un círculo mágico creado bajo sus pies. El papel comienza a flotar, y de él salen un gran número de runas que rodean a los hermanos para luego adherirse a sus cuerpos, eliminar toda impureza y dejarlos libre de todo pecado cometido por ellos y sus familiares. Ahora, Dios los ha perdonado oficialmente y nuestro paladín es testigo de ello. Como testigo, probará la inocencia ante la iglesia. Con esto les aplaude y los felicita ya que ahora son verdaderos humanos. Por un momento, todos quedan en silencio. Luego, los hermanos rompen en llanto, lo que lleva al paladín a preguntar la razón de su reacción. Sein se calma un poco y exclama que ahora lo entiende todo. A pesar de ser mitad demonios, el paladín los ha ayudado, y ver a su hermano pasar por momentos difíciles fue doloroso. Además, el hecho de que el paladín, que odia a todos los demonios, no los haya eliminado. Ella no termina la frase ya que rompe en llanto nuevamente, pero luego expresa que no sabe cómo agradecer este gran favor. Aún así, realmente está agradecida con nuestro paladín. Este se agacha y le dice que se calme, pero la pequeña lo toma como una orden, por lo que el pala levemente incómodo le aclara que no fue una orden. Tocando su cabeza piensa en que al principio, no tuvo otra opción que salvarlos, debido al talento de Sein y Akadak, pero fue una decisión que no tuvo más remedio que tomar. Daryl también tiene algunas palabras que decir, arrodillándose y con la mirada hacia el suelo, le da las gracias al paladín. Es incómodo que se ponga así, pero este con la mano en el corazón exclama que no es una bestia que no puede distinguir entre la gratitud y rencor, no ha aprendido nada, así que no sabe mucho acerca de la voluntad de Dios, pero sabe con certeza a quién debe pagar este favor. Mostrando una de sus dagas, decide ofrecer su vida y su muerte al paladín, con determinación en sus ojos le pide que por favor lo acepte. El paladín en silencio piensa en lo inesperado que es todo esto, pero de todos modos, un paladín tiene autoridad para otorgar honores, por lo que acepta tomando la daga de Daryl. Este mismo se alegra mientras el paladín le advierte que, incluso si él lo reconoce, la iglesia no lo aceptará fácilmente. Esto es algo que Daryl tiene más que claro,
probablemente los de la iglesia piensen en que no es suficiente. Sin embargo, todavía tiene mucho potencial y, de todos modos, va a crecer muchísimo. Al terminar de hablar, Eden mostraba una sonrisa de orgullo e inmediatamente le daba ánimos para que se esforzara. En cuanto a Zane, todo esto no lo debía considerar una deuda. En realidad, el paladín ha saldado una deuda con ella, así que debe decidir por ella misma. Cerrando sus puños, la pequeña exclama que él dijo que ella se convertiría en una gran maga y no es por presumir. Pero el pala la interrumpe pues ha entendido que ella quiere unirse a la Academia de Magia, por ende le dice que enviará una carta de recomendación. Esta le grita recordándole que él había dicho que no aprendería nada allí, lo que ella quiere es seguirlo y ayudarlo. Sin duda con ese nivel de talento que ella posee, será de gran ayuda si se une. Eden al darse la vuelta, le responde que está bien si eso es lo que Zane ha decidido. Al estar a la par de Arjan, voltea a mirarlo y le pregunta qué está viendo. Este suspira y con una leve sonrisa le dice que si él también hubiera tenido éxito, estaría sonriendo junto con su amada. El paladín extendiéndole la mano, le dice que el pergamino lo ha obtenido con sudor y sangre para usarlo en ellos, y que lo siguiente no es una pregunta, es una orden, él quiere que le traiga los tesoros. Pero eso no era parte de la recompensa de la prueba, por lo que le aparta la mano a Eden y le dice que su descaro traspasa al cielo, incluso si ha pasado la prueba. Pero gracias a eso, Arjan ahora puede ir al lado de su amada, por lo que debe alegrarse, aunque para él, el alegrarse le resulta absurdo. En consecuencia, pone a temblar al paladín al preguntarle si nunca ha conocido el amor. Con una sonrisa, le dice al paladín que parece que ha tenido sentimientos antes, pero ya esos sentimientos se han transformado en odio y están corrompiendo su corazón. Aunque bueno, el paladín también debe tener sus razones para tener ese odio. Chasqueando los dedos, exclama que ya es suficiente de tanta charla. Con la acción anterior invoca una majestuosa lanza y un pequeño cofre, esa arma sagrada llamada Gargantúa. Es una lanza hecha de las costillas del anterior rey de las bestias y es el mejor tesoro capaz de ser invocado en cualquier momento y lugar. Los hermanos se asombraban de ver tan valioso objeto. Arjan a la vez comenta que es un arma descomunalmente valiosa para dárselo a alguien tan maleducado como el paladín. Sonriendo, sabía que la lanza es un gran tesoro, pero también hay algo bueno en ese pequeño cofre, por lo que extiende su mano hacia él, provocando que éste se abra y de él salga un huevo al cual Eden recibe con sus dos manos. Después de un suspiro, Arjan comenta que el paladín puede reconocer algo bueno cuando lo ve, e informa que este huevo es de una bestia sagrada, una bestia que purifica la magia oscura, y lo que puede salir de este huevo puede ser un unicornio o un pegaso celestial que vuela por los cielos. Resonará con quien haya pasado la prueba y se liberará del sello, así que pronto eclosionará. Lo dicho por Arjan el paladín lo corroboraba. Normalmente un huevo de estos produce un unicornio o un pegaso celestial, pero hay una muy baja probabilidad de que salga algo diferente. Pero antes de que veamos qué ha salido, vemos a nuestros protagonistas caminando. El viejo Gillar los saluda con una sonrisa y menciona que parece que han vuelto con un nuevo integrante. Y ciertamente, no pensó que llegaría el día en que se maravillaría con los logros de otros. Revelándonos lo que le ha salido al paladín, Gillar pregunta qué demonios pasó en las ruinas. Hace unas horas el huevo había eclosionado por completo y lo que salió de él fue la combinación del unicornio y Pegaso llamada Unipeg, la bestia sagrada más fuerte sin ningún defecto. El paladín nos comentaba que el unicornio purifica la magia oscura pero solo sigue a las vírgenes y el Pegaso puede volar, pero consume mucha energía sagrada. Sin embargo, el Unipeg es un mutante que combina las ventajas de ambos. Esta criatura puede purificar la magia oscura y volar mientras devora demonios sin restricción. Arjan, mostrándose sorprendido, expresaba que de verdad el paladín ha sido elegido por Dios. Daril, al querer tocar al fascinante animal, es mordido brutalmente, pues su mano se llena de sangre y lo hace gritar. Por tal acción imprudente, Arjan lo llama tonto, pues una bestia sagrada no debe ser tocada por nadie que no sea su dueño. Daril se enfada y lo enfrenta preguntándole si acaso el cerebro del noble primer héroe se fermentó por estar encerrado por 200 años. Este le responde llamándolo impertinente y por muy vil que sea le pregunta si no ha leído las escrituras. Antes de que esto escale a más, el pala interviene y le pregunta a Arjan si puede pedirle un favor más. Mostrándose seriamente, le exclama que quiere recibir eso que él posee. Este le pregunta hasta dónde sabe, pero si el pala se lo revela todo, morirá instantáneamente por una prohibición, y por último le jura que no le está mintiendo. Arjan le pregunta si ese juramento es Abachexar, pero por la expresión del paladín adivina que eso no es así. Con esto el pala intuye que al parecer Arjan sabe algo,
aunque luego comenta que el objeto que quiere no tiene valor para Arhan, pero tampoco es algo que el héroe pueda darle fácilmente, así que no espera que simplemente se lo dé. Arhan queda en silencio por unos minutos, pero luego le lanza algo al paladín el cual atrapa rápidamente. Lo que le ha lanzado ha sido una esfera. Con esto el héroe Arhan espera que no se olvide de él cuando alcance sus objetivos. El pala extrañado le pregunta si eso es todo. El gran héroe le señala que debe alegrarse, pues solo tiene curiosidad por su potencial. Eden le da las gracias y le dice que nunca olvidará esto. Ya en sus pensamientos comenta que esto es algo que podría cambiar el curso de los eventos futuros, así que no esperaba que simplemente se lo diera. Sin más, abre un portal y le dice que se larguen ahora, pero antes, se dirige a Zane al recordarle que ella había dicho que tiene potencial para ser una gran maga, por lo que cuando ella alcance un alto nivel, le recomienda crear un cuerpo para contener su poder, pues planea prestarle su poder para cuando la pequeña Zane necesite ayuda. Regresando al presente, nuestros protagonistas estaban comiendo pan con sopita. Eden comentaba que tuvo una buena experiencia en las ruinas. Zane, preocupada mirando hacia Yu-Won, comenta que ha estado inconsciente durante horas. El anciano responde que él también pasó por eso y lo consideraba problemático. El muchachón aguantó bien porque tiene determinación, por esa razón Hillar le enseñó más. Con una sonrisa, el paladín le agradece y cambia de tema rápidamente, al decirle al anciano que quiere informarle de algo importante. Mientras se dirigían a las ruinas, tuvieron un enfrentamiento con un grupo de leopardos de la nieve, en un lugar lejos de las ruinas antiguas, más cerca de donde están. El hecho de que lograran salir de esa situación tan peligrosa y también que los leopardos de nieve se hayan desplazado de su hábitat, era algo que sorprendía al anciano. Al parecer una entidad más fuerte ha tomado el control del núcleo. Además, vieron a alguien que creen que es el rey de las bestias y fue quien hizo retroceder a los leopardos de las nieves que iban a luchar contra ellos. En su mente decía que aunque esto sea especulación, no pueden darse el lujo de ignorar al rey de las bestias. Con esto exclama que informará al templo y que el anciano también debería estar al tanto de esta información. Luego el lugar queda en silencio por un buen momento. El paladín y el anciano piensan al mismo tiempo que la atmósfera se ha vuelto muy pesada, pero el silencio se ve interrumpido por el pequeño Unipeg, el cual se levanta con todo el ánimo al escuchar a su amo. Prontamente el anciano menciona que esa criatura tiene los ojos muy brillantes. Daril se dirige a este último para avisarle que la criatura tiene un carácter fuerte por lo que debe tener cuidado, a la vez que le enseña su mano. Pero el anciano se ríe de Daril y lo llama idiota por atreverse a tocar a una bestia sagrada. Luego pregunta si no deberían alimentarlo. Rápidamente Daril agarra una mochila y mientras deja caer el contenido, menciona que dejen eso al gran cazador de demonios que ha reunido bastantes subproductos para esta ocasión. El Unipeg queda maravillado por tan exquisitos manjares, por lo que se lanza directamente y en el proceso golpea fuertemente a Daril por estar en el medio. Cae privado en el suelo a la vez que es insultado por ser tan terco. Como aún el paladín no le ha puesto nombre a su Bendy, le cede ese honor a Zane. Ella sonriendo, alzó su dedo y escribió Yupe con magia. El paladín le pregunta si es una abreviatura, pero el anciano comunica que es rúnico, y simboliza la pureza y también significa blancura inmaculada. Con una ligera sonrisa, menciona el nombre y acariciando a la criatura le dice que desde ahora su nombre será Yupe. Visiblemente a este pequeño parece gustarle. Hillar con un mapa en la mano, exclama que la información obtenida hoy le será útil al buen Yupe, pues en la frontera del imperio, en el norte, donde los demonios abundan, hay un lugar tomado por demonios que ha sido convertido en una granja humana. Además, un grupo de 3 miserables liderados por Tyrone intentó acabar con ellos, pero perdieron a todos sus nuevos reclutas y huyeron. Con una mirada seria, le pregunta al paladín cómo cree que le irá en ese lugar, pero Eden, luego de mostrarse serio, esboza una sonrisa y exclama que Yupe se dará un festín. Es así, como nuestros aventureros se adentran en los dominios del barón de Island, al norte, pero minutos antes de llegar, 2 sujetos corrían entre la nieve y rogaban a Dios por protección, pero una carcajada los detiene e inunda de terror. Al voltear a ver a los demonios se preguntan qué deberían hacer ahora. Los demonios mientras los veían aterrados, se burlaban por lo incrédulos que son estos paladines al creer que los había despistado. Con todas las miradas fijas en los dos, los demonios se preguntaban qué destino cruel sería mejor para estos paladines. Uno de esos destinos era el prohibirles la habilidad de caminar, así no volverían a huir otra vez. Esa idea tan retorcida la exclamaban con una sonrisa perversa.
Los pobres caballeros despavoridos por tan enfermos pensamientos, rogaban a Dios por salvación. El demonio les exclama con vacilación que para los humanos, el dolor es peor que la muerte, por ende, deberían pedir que los aniquilen ahora. Ese ataque sorpresivo y la presencia del paladín, les borraba la sonrisa a los demonios. Sin perder tiempo, el pala les ordena a su equipo aniquilarlos a todos, a excepción de uno. Tanto Yu-Won como Daril se lanzaban hacia los enemigos. Daril al atrapar a uno nombra a Yu-Won para que lo acabe brutalmente con su espada. Ahora los papeles se habían invertido. El paladín sujetó firmemente por el cuello al último demonio y le preguntó si, para los humanos, la muerte es preferible al dolor, pues tenía curiosidad por saber qué preferían los demonios. Y con una sonrisa burlona el paladín le pide al demonio que suplique por su vida. Con todo el cuerpo temblándole y con las manos encadenadas, el paladín lo miraba en silencio y luego les hablaba a los paladines preguntándoles si ellos, los miembros de la milicia de este pueblo, estaban huyendo para pedir ayuda. Estos respondían que está en lo correcto. El paladín, dirigiéndose al demonio, le ordena que le revele el nombre de su amo. El demonio se niega, alegando con ira que está bajo un encantamiento de restricción. Eden duda de la veracidad de esto, cuestionándose si ese demonio realmente tiene el poder de imponer prohibiciones a los demás. Uno de los caballeros exaltado grita que el nombre del jefe que controla al pueblo es un vampiro llamado Bruno. Esto enfada al demonio, quien lo llama bastardo y lo amenaza con eliminarlo. El paladín seriamente le exclama que se calle y que entregue la información sobre el castillo del señor feudal. Como el demonio se niega a cooperar, Yu-Won pide que le dejen usar las técnicas de interrogatorio que aprendió del inquisidor Serat. El paladín se sorprende pues con esa cara de inocente no se lo imagina haciendo un interrogatorio y aunque duda termina aceptando. Con esto Yu-Won llama a Daril para que lo ayude. Este agarra al demonio de la camisa y le dice que está ansioso por ver cómo lo hace el pequeño escudero, pero Yu-Won le deja claro, por si acaso, que no tiene interés en enseñar estas artes. El paladín les pregunta a los soldados en fuga si alguna vez han visto a un vampiro de sangre pura. Este le dice que sí, y que siempre aparece con una apariencia diferente, a veces como mujer, a veces como hombre. Incluso lo ha visto convertirse en un gran murciélago para irse volando. Esto le resultaba extraño a nuestro paladín, pues tenía la certeza de que los sangre pura no podían cruzar al continente debido a la barrera, aunque puede que este vampiro no sea un sangre pura. Y solo ha absorbido sangre durante más de 100 años, y por eso sus poderes son equivalentes a los de un sangre pura. Esto tal vez se trataba de un demonio mutante, que puede convertir a los humanos en vampiros ciervos como un sangre pura, y es capaz de expandir su influencia en el continente, un ser muy peligroso. Imaginándose a Tyron lo maldice por haber huido sin informar. El pala ahora quiere saber la situación en el pueblo. Este sudando frío le informa que hay un grupo de docenas de vampiros y el sangre pura los está controlando. Recientemente, han comenzado a capturar a los habitantes de los pueblos cercanos y a encerrarlos, así que ahora hay un gran número de personas sufriendo. Obligan a las personas a reproducirse, les chupan la sangre y los eliminan. Le explican al paladín, alzando la voz, que no huyeron, sino que fueron a buscar ayuda en la iglesia. El paladín responde comprensivo, afirmando que comprende la situación y que debió ser muy difícil, pero les asegura que ya no deben preocuparse. Estos les informan que de hecho, hace poco un grupo de paladines también vino y aunque eran mucho más que ellos, fueron derrotados. Esto el pala ya lo sabía, así que se los dice. En ese momento, Yu-Won llega y le informa con alegría que el prisionero ha confesado toda la información, mientras que Daril está perturbado. Como le han perdonado la vida al demonio, le preguntan al paladín qué deberían hacer con él. Como ya no lo necesitan, en tan solo un parpadeo, decapita al vampiro y le recuerda a Yu-Won que estos no son como los que están infectados con magia demoníaca. Estos alguna vez fueron humanos, pero bebieron sangre demoníaca voluntariamente y renunciaron a su humanidad. Han cometido imperdonables pecados por su propia voluntad y no se pueden salvar ni purificar. Con eso dicho, pregunta por la ruta para infiltrarse en secreto. Este informa que hay un túnel que construyeron en caso de que la iglesia los atacara, por lo que pueden infiltrarse por ahí. El paladín, esbozando una leve sonrisa, felicita a Yu-Won por su excelente trabajo. Este elogio hace que Yu-Won exprese una gran felicidad, pero luego cambia de expresión y exclama que ese es su deber. Al verlo, Daril se burla, encontrando gracioso que imite al paladín, pero Yu-Won, molesto, lo manda a callar por entrometido. Eden, observándolos a ambos, comenta en su mente que se han vuelto bastante cercanos. En cuanto a la misión,
Lo mejor sería bloquear todas las rutas de escape con una barrera y luego encargarse de todos a la vez. Luego de eso, todos voltean al ver llegar a Zane y a Yupe. El paladín se alegra un poco, pues justo necesitan la barrera de la pequeña. Con entusiasmo, ella le responde que se encargará de eso. Además de la ayuda de Zane, el pala necesita la ayuda de estos dos para que le informen cuando aparezca el enemigo. Estos sin problema, aceptan. Y mientras Yupe se acerca al paladín, este le sonríe, se alegra por verlo bien y le promete que pronto le dejará comer hasta saciarse. Ya ubicados en el pueblo de Mutan, se pueden ver unas sombras alineadas mientras se escucha a un demonio maldecir a los humanos por no moverse más rápido. Estos eran conducidos hacia una casa, muchos de ellos derramando lágrimas y preguntándose si Dios realmente los había abandonado. Detrás de ellos se encontraban nuestros protas. Yu-Won se preguntaba si esa pobre gente será drenada en sangre. Daril aseguraba que algunos seguro morirán y Zane, llena de ira, exclama que no los perdonará. El pala también expresaba odio hacia estos demonios, aunque sea por su naturaleza, son monstruos llenos de ansias de aniquilar. Con eso dicho, ordena comenzar la operación de infiltración, por lo que empiezan a correr y a la vez, el caballero informa que en cuanto todos estén adentro el líder aparecerá. Con todos dentro, un demonio les gritaba para que hagan silencio y comunicaba que comprobaran el número de humanos, por lo que deben mantenerse firmes. Para mala suerte, este demonio no es el líder, por ende, deben esperarse un poco más. De repente, una voz llama la atención del paladín, pues un demonio había tomado bruscamente, como si fuera un juguete, a uno de los humanos. Este humano rogaba por salvación y se negaba a cooperar, lo cual enfureció al vampiro. En respuesta, el vampiro lo pateó, preguntándole cómo se atrevía a rebelarse siendo solo comida. Mientras insultaban al desafortunado hombre, la ira del paladín comenzaba a intensificarse al presenciar tal trato imperdonable. Los demonios, alimentados por la crueldad, empezaron a divertirse agresivamente con los humanos. A este punto, Eden ya no podía ocultar su expresión de odio, y su cuerpo temblaba de furia, pero sabía que debía esperar un poco más si quería que todo saliera bien. El demonio informó que había más humanos de lo previsto. Su compañero lo llamó idiota y le recordó que debían excluir a los dos que escaparon, pero incluso sin ellos, el número seguía siendo mayor. Decidieron contarlos de nuevo y, al empezar, se detuvieron y uno le preguntó al otro si tenían a alguien tan grande entre ellos. El mismo Chocas, quien había preguntado anteriormente, se acercó con actitud vacilante, preguntándole al paladín quién era y por qué se atrevía a levantar la cabeza ante él. Eden, aguantándose, le decía en sus pensamientos que dejara de estorbar y se largara. Afortunadamente, anunciaron la llegada del líder, Lord Bruno. El paladín prontamente en sus pensamientos se pregunta si realmente este pelón es el líder. Susurró esta duda al caballero a su lado, quien le respondió positivamente a gritos. Inmediatamente, el paladín tomó su espada, le gritó a Bruno que lo destrozaría y le ordenó a Zane lanzar la barrera para evitar que los demonios se escapen. El lugar estaba destruido, pero no había heridos de gravedad, a excepción de los vampiros. Algunas personas señalaban al paladín, quien había utilizado su lanza para arrasar el lugar y eliminar a los demonios. Los aldeanos, sorprendidos al ver la luz sagrada, reconocieron de inmediato que se trataba de un paladín. El caballero gritó a todo pulmón, instando a todas las personas a seguirlo para escapar. Uno de los vampiros, con el cuerpo temblando, los maldijo al verlos huir, pero antes de poder actuar, fue cortado por Yu-Won, quien informaba a las personas que los demonios no pueden cruzar la barrera fuera del salón, así que pueden estar tranquilo y escapar rápidamente fuera de la barrera. Mientras que el caballero seguía guiando a los demás, un anciano se le acercó para preguntarle si ese paladín estará bien, pues antes vino un paladín, pero huyó y eso solo les causó muchos problemas. Medio incómodo por lo que escuchó, exclama que deben confiar en nuestro Eden, ya que este es diferente del paladín que huyó antes. De golpe, se escucha un impactante estruendo detrás de ellos, por lo que voltean todos a ver y el caballero con una sonrisa repite las palabras dichas anteriormente, él es diferente del paladín que huyó antes. Nuestro Eden se encontraba contento con Gargantúa, pues con solo impregnar su poder sagrado y blandir la lanza, pudo producir tal poder. Luego gritándole a Yu-Won y a Daril, les ordenaba eliminar a los vampiros restantes y luego proteger a Zane. Este dúo de manera inmediata se puso a cumplir su misión. Ahora solo faltaba el mutante, pero antes necesita ubicarlo. Inmediatamente siente una presencia de sangre, por lo que voltea y lo visualiza volando en el aire en su modo murciélago y desde allí con una herida en el pecho, le pregunta el cómo osa a destruir su acogedor nido.
Luego lo insulta llamándolo maldito insignificante y lo amenaza con disolver su cuerpo con su sangre. De la herida que tiene, expulsa una gran cantidad de sangre directo al paladín en forma de proyectil. Eden alzó sus brazos y señaló que ese ataque es patético. Con un semblante preocupado notaba que ese ataque realmente le estaba derritiendo la armadura sagrada. El vampiro al lanzarse se ríe y le exclama que eso le pasa por haberlo subestimado. Tan brutal paliza fue presenciada por Daryl y Yu-Won, quienes se quedaron viendo en un silencio incómodo, y a la par que Yupe disfrutaba de una bebida, Eden se decía a sí mismo que no se detendría hasta que el cuerpo de Bruno fuera reducido a polvo. Esto se debía a que los mutantes podían confundir a los humanos con ilusiones, transformaciones y seducciones, y él también podía caer en sus trampas. Con ese último golpe, guarda la lanza y sonríe para decir que terminó más fácil de lo esperado y se pregunta si será porque ha crecido. Y añadía que valió la pena el arduo trabajo en las ruinas. Mirando a su alrededor, la limpieza de los vampiros estaba casi terminada, así que miró a sus compañeros y se fijó en Yu-Won, quien lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba, pero era evidente que está bastante cansado. Tras esto decide no intervenir para observar hasta dónde puede llegar. También decide que ya es momento de desactivar la barrera y mirando a Zane le comentó que debió de haber requerido mucho esfuerzo mantener la barrera que encierra solo a los demonios y la elogió por su gran trabajo. Ella sonrió y respondió que solo se encargó de mantener la barrera. En cuanto a los demás, los volteaban a ver y miraban a Yu-Won combatir. Este sujeto intentaba provocar a Yu-Won llamándolo estúpido y ordenándole descaradamente que se apartara del camino si no quería ser eliminado. Sin embargo, Yu-Won permanecía en silencio y concentrado, recordando las palabras del anciano sobre la importancia de dejar de lado los pensamientos innecesarios. Debía aprender a llevar su aura al máximo. Solo entonces podría cortar una roca tan dura como un árbol. El paladín misterioso, que le había enseñado antes, le había dicho que el aura se comprendía al sentirla directamente, por eso le infundió su propia aura para que Yu-Won pudiera entenderla, y al sentirla debía blandir su espada. Luego de semejante corte, cae agotado al suelo y piensa en que debía esforzarse más, pues solo 2 vampiros bastaron para dejarlo en ese estado. Eden, muy sonriente, se acordó cuando Yu-Won temblaba ante los no muertos, pero ahora ha derrotado a 2 vampiros fuertes por sí solo, era evidente su crecimiento. En eso llega Daryl informando que ha terminado con los pequeños demonios. Como ya era tiempo de terminar con esto, el pala atraviesa la punta de su lanza en el vampiro mutante y les avisa a los demás que se aseguraran de rematar a los vampiros para que Yupe se encargara del resto. Todos cumplen con la orden de manera inmediata, y entonces unos aterradores ojos carmesí hicieron estremecer a nuestro paladín. Su corazón empezó a palpitar fuertemente y una sonrisa desagradable exclamó que encontró la debilidad. El paladín, aún paralizado, se preguntó si el mutante se había transferido a otro cuerpo justo antes de morir. De repente, una oscuridad en espiral apareció y, delante de él, se desplegó un escenario envuelto en llamas, dejándolo cuestionándose si todo era una ilusión. En cuestión de segundos, una figura con cabellera blanca y orejas felinas emergió, llamando su atención al exclamar su nombre. Por varios segundos, ambos quedaron congelados en el silencio. Luego, la felina se agarró el cabello y, con una sonrisa, le preguntó cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se vieron. Tomando la mano del paladín, la criatura felina exclamó que lo había extrañado todo este tiempo. Luego, lo acarició suavemente y le preguntó si ya se le había pasado el enojo. El paladín retiró su mano y la agarró fuertemente del cuello, diciendo con ira que preferiría estar muerto, mientras de fondo se quebrajaba la ilusión, que segundos después se rompe por completo. Eden luego les gritó a sus compañeros para preparar el interrogatorio. Con esto hizo aterrar al desvergonzado del mutante. Minutos después el demonio estaba amarrado a una cruz con el paladín sentado delante de él. Eden con poca paciencia le pregunta si recuerda al paladín que se escapó no hace mucho. Pero el demonio se niega a hablar sobre eso al decirle que no abrirá su boca por unas simples cosquillas de un mocoso y gritándole, le comenta que lo vio todo cuando miró en sus recuerdos y emociones, por ende, le dará el poder que necesita, ya que lo que más desea es fuerza, y para obtenerlo tan solo debía beber su sangre y convertirse en su siervo. Para sorpresa de sus compañeros, el paladín respondió que estaba bien, pero con una expresión seria, le exclamó que lo que más temía no era el dolor, sino la muerte misma. Incluso en esta situación, el mutante intentaba pensar en cómo sobrevivir. Agregó que, el poder de los vampiros está vinculado a sus deseos de cuando eran humanos. Todo esto dejaba sorprendidos a Daryl y a Yu-Won.
Pero, el paladín no es ningún tonto, el mutante había robado el cuerpo de un ciervo vampiro para sobrevivir, eso significaba algo. Profundamente aterrado, le responde en forma de pregunta que debe ser que este cuerpo tiene miedo a la muerte. El pala, aburrido de tonterías, le exclamó que esta es su última oportunidad, si habla del paladín, lo dejará vivir. Pero el mutante, sonriéndole, le dijo que está equivocado, él ya ha vivido lo suficiente y no tiene remordimientos, pero para nuestro Edén la vida es finita y debe ser valiosa. Al querer decir algo más, recibe un brutal golpe en la mejilla que le saca unos cuantos dientes. A este punto Edén ya estaba desquiciado, solo quería saber si le había dado la sangre a ese paladín y lo dejaría vivir. Además, eso de la vida eterna en realidad sería una vida eterna de esclavitud. Si no iba a hablar, la próxima punzada sería en el cráneo. Viendo la seriedad del paladín, le exclama que espere un momento para luego preguntarle si jura por su Dios que lo dejará vivir. Este se lo jura sin problema en nombre de Bachexar. De este modo, Bruno empieza a decir que ese paladín solo quería despertar su complejo de inferioridad respecto a sus habilidades. No bebió la sangre, solo la guardó en un frasco. Él solo le dio una opción. Haciendo una observación, tiene una idea del método que usa este vampiro. Al parecer usa ilusiones para descubrir los deseos de las personas y luego los tienta. Si Tyron tomó la sangre del vampiro, está claro que estaba en conflicto. En caso de haber tomado la sangre, se convertirá en un ciervo y vendrá a buscar a su amo. Con eso el demonio grita que ya no sabe más y por ende el paladín retira la daga diciendo que lo entiende para luego retirarse en silencio. Pero el demonio abre la boca preguntándole si realmente lo dejara vivir y le grita también que se lo agradece. También exclama que sabe dónde está el sujeto felino que el paladín odia profundamente y él mismo se encargará de aniquilar a todos sus enemigos. Esto impacta al paladín, quien agarrando la silla le dice que no necesita eso y luego la destroza al escuchar al demonio insistir, ya que él sintió sus emociones y sabe que lo desea con tanta fuerza. Lejos de eliminarlo él mismo, ordena a los demás que acaben con el mutante. Este le grita que espere, le recuerda que lo ha jurado por su Dios y lo llama cabrón mentiroso que hasta muerde al dueño al que sirve. Con desesperación, le pregunta si no teme al castigo divino. Este sonríe y repite lo último de la pregunta. Mostrándose muy sonriente, ante la luz de la luna, exclama que no le teme al castigo divino. Después del interrogatorio, los mutantes y vampiros fueron quemados por los aldeanos, y cuando confirmaron que todo se había reducido a cenizas, liberaron las emociones reprimidas por el miedo. Después de calmarse, todos inclinaron la cabeza y agradecieron a Edén, su salvador de una terrible desgracia. Cada uno expresó su gratitud de diferentes maneras. Alabado al paladín, el nuevo señor de la aldea, se convirtió en el único hijo sobreviviente del anterior señor, eliminado por los vampiros. El pobre chico dudaba de tener semejante puesto después de no haber hecho nada, pero el pacto de su familia con el difunto rey aún sigue en pie. Es el único que puede cumplirlo, así que debe hacerlo. Al extenderle la mano, le exclamó que cuando más sienta la responsabilidad, menos debe huir. El paladín pedirá a la iglesia cooperación para que este lugar se reconstruya de manera segura y no se recolectarán diezmos durante los próximos 5 años. Esto derrama las lágrimas del muchacho y conteniendo el llanto le da las gracias al paladín. También estrecha la mano con este y en nombre del pueblo le agradece honestamente. Ya luego en la oficina del señor feudal, el paladín había terminado los informes que prometió. El informe al imperio incluirá lo que había visto y escuchado en las ruinas del hielo eterno. Para el tema del rey de las bestias, se formará un equipo de investigación e investigarán. El informe a la iglesia demostrará la inocencia de Daril y Zain. Al paladín comenta también que le gustaría ocuparse él mismo del asunto de Tyron, pero se le está acabando el tiempo. Con esa información enviada solo le queda confiar en la iglesia. En el despacho de Taigan, la santa cuestionaba por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo y cómo nosotros como simples criaturas, podríamos comprender la voluntad de Dios. Edén, anticipando esa pregunta, se preguntaba de dónde proviene esa fe ciega. La santa mencionó que, a excepción de él, la mayoría crea milagros con su fe, lo que le hacía preguntarle si los paladines y otros no realizan milagros. Agregó que en su conocimiento, son los milagros que crea la fe en Bachexar. Edén respondió que las tribus que creen en el dios de los guerreros tienen cuerpos superiores a los humanos, y las razas que veneran el mar como fuente de todas las cosas crean tsunamis y se comunican con los peces. También mencionó que los grupos que veneran al sabio provocan fenómenos comparables al poder divino, y preguntó si la santa reconocía a todos ellos como dioses, dejándola en completo silencio. Aquí, hay tantas religiones como personas, y cada uno cree en su propio Dios. La mayoría de las personas piensa que su Dios es el único omnipotente.
Por eso difunden sus valores como absolutos. Cada uno cree que su Dios es el verdadero Dios. Por eso, los humanos se atacan entre ellos. Especialmente aquí donde la mayoría de la gente cree en Bachexar como el único Dios, todas las demás religiones son consideradas herejías. Generalmente, cuando se niega la fe en alguien frente a sus ojos, se enojan o evitan la conversación, pero Uriel parece aliviada. Al fin y al cabo, era un problema que Uriel también enfrentaba, pensó el paladín. ¿Por qué Dios permite que este terrible mundo exista? Realmente esta es una prueba intencionada y nuestra fe es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente desea? Si tengo estas dudas, ¿por qué me concedió un gran poder divino? Era una pregunta que no podía compartir con nadie, pero él es diferente. La santa miró al paladín y le preguntó si realmente creía en las enseñanzas de Bachexar y en toda su voluntad. Edén, rodeado de flamas azules, responde que niega todo excepto el altruismo y el rechazo del mal, especialmente odia la parte de esclavizar a otros. Y agrega que actúa únicamente por su propia voluntad. Ella comprendía entonces que él no sirve a ningún dios, pero transmite la voluntad de los dioses y logra grandes hazañas, actuando solo de acuerdo a sus propias creencias y principios. Y aunque lo siguiente suene como una irreverencia, para ella él suena como un dios. Ya para finalizar, le pregunta cómo puede él usar el poder de Bachexar. Eso lamentablemente no puede decírselo, pero las dudas que tiene se resolverán pronto. Volviendo al presente, el Pala se decía a sí mismo que ya es hora de enviar los informes, pero de la nada Daril toca la puerta de manera exaltada para informarle que se ha visto a un paladín en las afueras del pueblo. Con un caballero a las afueras del pueblo, Edén se preguntaba si Tyron ha bebido la sangre y de ser ese el caso, es natural que venga a buscarlo, pues es él quien eliminó al mutante. Nuestro paladín realmente espera que no sea Tyron, como mencionó aquel vampiro mutante, pero todo parece indicar que sí lo es. Al montarse en su caballo, mencionó en su mente que la vampirización de un paladín es un gran problema, por eso está tan preocupado. Luego Daril le exclamó que irá por otro lado. Después de varios minutos, una silueta apareció delante del paladín, esperándolo. Este aumentó su velocidad mientras gritaba el nombre de Tyron. Este se giró tras unos segundos de escuchar su nombre, y, a pesar de su aspecto degenerado, sonrió y comentó que el paladín Edén es realmente un hombre grandioso. De un salto bajó de su caballo con la espada desenvainada y pronunció con ira que tal vez por eso Edén se veía aún más odioso. Edén hizo la misma acción y le preguntó qué clase de tonterías dice. Sin darle respuesta, Tyron se lanzó directamente hacia el paladín, desencadenando un impactante choque de armas. Edén, con seriedad, le preguntó si había bebido sangre. Tyron con igual seriedad le preguntó si tenía curiosidad. Edén no percibía el repulsivo olor ni la sensación de estar ante un demonio. Además, su habilidad, guía del mal, solo funcionaba si percibía la presencia de un demonio, por lo que no estaba seguro. Al responder al ataque, Edén optó primero por someter a Tyron. Al ver su sangre, Edén se sorprendió, preguntándose si Tyron no era un vampiro. El paladín confiado se le acercó, mencionó su nombre y, amenazándolo con su lanza, le ordenó que dejara de resistirse mientras le preguntaba si admitía su culpa. Tyron, levantándose con la poca fuerza que tiene, menciona que es cierto que ha cometido terribles pecados. Un ser incompetente y débil como él, no conocía sus límites y se sobrepasó. Su ambición hizo que sus subordinados murieran y además pactó con el mal. Al final, le suplicó por su vida a los demonios. Con tono serio y una mirada fría, Edén le preguntó qué quería decir con eso. Aunque ha confesado sus crímenes, aún no ha aceptado la derrota. Con eso dicho, se levanta como puede y sosteniendo su espada mira al paladín preguntarle si de verdad cree poder ganar en ese estado. Edén exclama que es evidente para cualquiera que va a perder. Esto es algo completamente innecesario. Tyron lo sabe y también es consciente de que Edén pensará que es muy tonto. El paladín, cerrando los ojos, le responde que se alegra que lo sepa. A la par, apretó con fuerza su lanza y expresó que se acabó este desperdicio de tiempo. Si no va a hablar, será una eliminación inmediata. Con pocas fuerzas para hablar normalmente, susurraba que al paladín Edén solo le bastó mover la lanza para mandarlo a volar. Edén, mirándolo seriamente, le permitió tener una oportunidad para justificarse y le preguntó por qué ha venido a buscarlo. Con terror y en silencio miró al paladín.
y en sus pensamientos aclamaba para que salven su vida a la vez que recordaba lo sucedido mientras huía de aquel pueblo que intentó salvar. El desafortunado hombre mientras huía sentía como varias manos lo rodeaban y le preguntaban el cómo se atreve a buscarlo sin miedo y que debe recordar cada momento de sus gritos miserables y su derrota. Si quiere borrar esa sensación de derrota, debe beber la sangre para hacerse más fuerte, cosa que estaba a punto de hacer, pero decidió no hacerlo arrojando el frasco y sollozar por la evidente frustración que sentía. Y aunque el paladín no le crea, él quiere morir como un paladín, por eso no pudo beber la sangre y por esa razón regresó aquí. El mutante lo intentó poner a prueba otra vez. En ese momento, se prometió a sí mismo que definitivamente se libraría de ello y lucharía. Al menos podría morir con honor como paladín. Pero por supuesto, todo esto lo pensó antes de llegar a la región. Cuando había llegado todo ya había terminado. Los aldeanos estaban agradeciendo por salvarlos y todo esto es gracias a Eden. Eden, sin simpatizar, le pregunta que entonces al final, solo volvió para aliviar su culpa insignificante. Lo llama irresponsable y le dice que si realmente quería salvar a los residentes de la región, debió haber pedido refuerzos en lugar de venir solo pensando en la derrota. Este le responde que sabía muy bien que diría eso y le hace saber que se siente inferior ante su nobleza. El paladín Eden, con sus grandes logros, siempre fue el centro de los rumores, era la imagen del paladín que siempre ha admirado. Con eso dicho, menciona que no dirá más e informa que dejó pruebas de sus crímenes y registros en el escritorio de su oficina. También informa que tiró la sangre por la ira y frustración, pero recogió lo que quedaba para mostrarlo como prueba. Aunque lo siguiente no limpiará sus pecados, comenta que es cierto que quería ayudar a los residentes. Agrega también que los inquisidores pronto vendrán a perseguirlo hasta donde están los mutantes. Eden le pregunta si todo es verdad y menciona que creía que los inquisidores tendrían facilidad para lidiar con los mutantes, pero al final de todo, Tyron morirá a manos de los inquisidores. Este se ríe y dice que pensaba en que moriría antes a manos de los mutantes. Si todo lo que dice Tyron es cierto, si rogó por su vida y luchó contra la tentación del demonio, admite sus errores y quiso pagar el precio, sin olvidar salvar a la gente. La flama azul comenzaba a aparecer, pero el paladín al preguntarse si Tyron merece la eliminación, la flama se desvanece. Comenta luego que los inquisidores que persiguen a Tyron no tienen piedad. Para ellos, la iglesia es como un dios. No tienen compasión por los herejes o quienes mancillan la dignidad de la iglesia. Al final, Tyron sí será desvivido por los inquisidores, pero Eden sabe que todos los humanos pueden cometer errores. Así que, se pregunta si es justicia matar a quienes se arrepienten de sus errores. De repente, un hacha de batalla girando a gran velocidad se dirigió hacia los paladines. Eden, con gran habilidad, logró detenerla con una mano. Luego la alzó, preguntándose de dónde venía y a quién pertenecía. Al ver una cabellera rosa, comprendió de qué se trataba. Esta paladín que llevaba otra hacha, le preguntó si él era el paladín Eden. Le expresó que siempre había querido conocerlo y que, aunque tenía mucho que decir, primero tiene algo que hacer. Con una expresión salvaje, la paladín se presentó como la inquisidora Siron y declaró que aplastaría al traidor antes de presentarse adecuadamente. Espero que les haya gustado este video. Si desean que continúe este manga, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver.